Cruza en verde, respira, ya comienza. La Asociación de Peatones de Quito presenta Radio Peatón, el programa de los que caminan y no contaminan. La esquina despierta, bosteza la avenida, la ciudad late fuerte desde la mañana encendida. Zapatos que cuentan historias pequeñas, la calle es un libro abierto en las veredas. No es solo llegar, es cómo avanzamos. Si el aire es más limpio cuando caminamos. Suburbio peatón, radio peatón, la ciudad camina en tu corazón. Radio peatón, sube del son, paso a paso cambia la dirección. Camina, camina, siente la vibración, la calle es encuentro, es conversación. Radio Peatón ya comenzó. Muévete, la ciudad se transforma contigo y yo. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Estamos empezando una edición más de Radio Peatón, el programa de los que caminan y no contaminan. Soy Juan Pablo Rosales y les doy la más cordial bienvenida a este su espacio peatonal. Muy buenas tardes con todas y con todos. Soy Karina Gallegos y somos la Asociación de Peatones de Quito, los orgullosos peatones. Aquí una tarde más en nuestra casa en Radio Pichincha. Así es, desde hace 4 años la Asociación de Peatones es parte de los grantees de esta Alianza Mundial por la Seguridad Vial. Hemos trabajado 4 años en sus proyectos y ayer tuvimos el gusto de conocer a David Shelton, el gerente de Bloomberg, con quien pudimos conversar súper amenamente de todo lo que ha sido la historia de la Asociación de Peatones y de cómo vamos a seguir trabajando este año en los temas de seguridad vial. Es importantísimo conocer que a nivel internacional existe interés, tristemente más interés que a nivel nacional, en apoyar iniciativas que fomenten la educación y la seguridad vial, cómo evitar muertes en las vías. A estas alturas de la vida, a estas alturas de la evolución de la humanidad, no podemos seguir tolerando que personas mueran en las vías a causa de siniestros de tránsito, choques entre máquinas o personas desprotegidas sin su chasis, caminando como peatones, como biciusuarios y que sean impactadas por vehículos que pesan toneladas, que están hechos de acero, que están hechos de caucho, que están movidos por combustible fósil, frente a los cuales nos quedamos totalmente indefensos. Así es, y si algo hemos aprendido en estos 4 años es que los siniestros de tránsito, lo descubrió la OMS, las Naciones Unidas, se comportan de la misma manera que una enfermedad, que una epidemia. Es decir, que existen factores de riesgo que hacen que seamos más propensos a tener un siniestro de tránsito. Y uno de estos factores de riesgo es un factor fundamental aquí en Ecuador, es el consumo de alcohol. ¿Por qué hablamos de este factor? Bueno, en primer lugar, porque el alcohol no únicamente nos afecta cuando estamos en la etapa de la euforia, ¿no? En la etapa de la borrachera, sino que comienza por afectar nuestros reflejos, nuestra concentración, nuestra capacidad de utilizar maquinaria desde mucho antes e incluso hasta 24 horas después de haber estado mareadito con el trago. Toda la etapa del chuchaqui uno sigue incapacitado para operar maquinaria compleja, y es por eso tan importante hablar con ustedes acerca de este tema, y además porque los siniestros se dan en su mayoría viernes y sábado. Así en la noche. En la noche y en la madrugada, en las primeras horas de la mañana y hasta la mañana, las primeras horas de la mañana. Tristemente es la realidad de nuestro país. Si seguimos contando y sumando los siniestros que involucran el consumo irresponsable de alcohol y la conducción, y además muchas veces el exceso de velocidad. Pero vamos a escuchar este momento un producto de la Asociación de Peatones de Quito acerca de el alcohol como uno de los principales. Factor de riesgo: alcohol. Conducir bajo el efecto del alcohol es uno de los 5 factores de riesgo en la movilidad y representa el 7% de las causas de siniestros a nivel nacional.
El alcohol es una sustancia que reduce la función del cerebro. Perjudica el pensamiento, el razonamiento y la coordinación muscular. Todas estas habilidades son esenciales para operar un vehículo de manera segura. La Organización Mundial de la Salud recomienda que en la legislación sobre beber y conducir se deben usar límites de referencia de BAC de 0,05 gramos de alcohol por decilitro de sangre para la población general y 0,02 gramos por decilitro para otros grupos de conducción como conductores jóvenes, novatos, profesionales, conductores comerciales. En Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal, COIP, establece sanciones de acuerdo a los gramos de alcohol por litro de sangre, las cuales están muy por encima de lo recomendado por la OMS. La reducción de la concentración de alcohol en la sangre de 0,1 gramos por decilitro a 0,05 gramos por decilitro puede contribuir a una reducción del 6 al 18% de las muertes por siniestros de tránsito relacionados con el alcohol. A nivel nacional, las provincias de Pichincha y Guayas tienen las cifras más altas en siniestralidad vinculada al consumo de alcohol. Se incluyen también las provincias de Tungurahua, Chimborazo, Azuay, Loja y Santo Domingo de los Áchilas. La mayor parte de siniestros asociados con el consumo de alcohol y sustancias estupefacientes se concentran en el área urbana con el 91% del total. La población de entre los 19 y 45 años suman el 64% del total de actores involucrados en siniestros con consumo de alcohol como causa probable. El 80% son hombres. Los siniestros de tránsito son la principal causa de muerte de este grupo etario en nuestro país. Manejar en estado de embriaguez implica un riesgo 17 veces más alto de morir en las vías. Ecuador debe adoptar los límites establecidos en la escala de alcoholemia sugeridos por la Organización Mundial de la Salud y debe incorporar los límites más estrictos de alcohol en la sangre para conductores noveles y sin experiencia. Los controles aleatorios, especialmente los preventivos, son medidas efectivas para reducir la conducción bajo los efectos del alcohol, y esta es una práctica que no se ha regulado ni se realiza en el país. Se debe avanzar hacia un sistema efectivo de control y sanciones más severas para los comportamientos más riesgosos, junto con un adecuado tratamiento por parte de la Policía Nacional y agentes de tránsito sobre el registro de siniestros donde está involucrado el consumo de alcohol. Así es, último programa del mes de febrero y vamos a estar conversando también acerca de las perspectivas sobre las cuales vamos a trabajar en los distintos temas de la seguridad vial aquí en Radio Peatón y también con la Asociación de Peatones de Quito. En cuanto al tema del alcohol, está pendiente una reforma que nos parece muy importante en la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Asamblea Nacional, que es la que incluye a los jóvenes, a los conductores novatos en los límites más estrictos de alcohol, los límites más estrictos, ya que jóvenes y novatos son quienes más fallecen en siniestros de tránsito. Esto nos parece muy importante. Así es, pero si nos ponemos a pensar en todos los temas que cruzan la seguridad vial, son enormes, son inmensos y hay muchas deudas en las ciudades. Me atrevo a hablar del caso de Quito. Hay proyectos súper interesantes que además están vinculados a actores vulnerables como niñas y niños, entornos escolares seguros, que está a cargo de la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial. Quisiéramos saber qué es lo que sucede con este proyecto, por ejemplo, qué va a pasar con el programa Peatón Primero, que consiste en darle justamente seguridad a los cruces y accesibilidad a los cruces peatonales para que personas con discapacidad física también puedan acceder autónomamente a las calles, al espacio público, a cruzar, a sentirse cómodos en la ciudad. Queremos monitorear a nivel nacional qué es lo que pasa con estos actores vulnerables y durante este año nos vamos a dedicar como Asociación de Peatones de Quito más exclusivamente al tema de niñas, niños y personas de la tercera edad o adultos mayores vinculados a la siniestralidad.
en las vías y también haciendo énfasis, como nos corresponde, como actores vulnerables a los atropellamientos y los arrollamientos, y les vamos a estar contando y les vamos a estar informando acerca de estas tristes estadísticas que lastimosamente, como les hemos mencionado con anterioridad, la mayor parte de atropellados son personas adultas mayores que no alcanzan a cruzar corriendo, que no alcanzan a cruzar con los pocos segundos que tenemos en los semáforos, donde hay semáforos, y que están priorizando que fluya el tránsito. Esa obsesión que hay en las autoridades aquí, ¿no? Que fluya el tránsito, que vaya más rápido, que no se atoren, esta desesperación que les da a los agentes de que los carros avancen, y se olvidan totalmente del tema de los peatones que estamos esperando cruzar por las esquinas, por los sitios seguros, y que en muchas ocasiones ni eso resulta tan seguro, ¿no?, para nosotras y nosotros. Así es, y esta es la importancia, además, de trabajar con datos, estos datos de que quienes fallecen principalmente en arrollamientos y atropellamientos son personas de la tercera edad. Son datos que se dan a partir de la investigación y de la investigación conjunta de las organizaciones, diversas organizaciones que estamos aliadas como Coalición Movilidad Segura. Nosotros vamos a continuar este año como Asociación de Peatones investigando acerca de por qué las personas, los adultos mayores fallecen en los siniestros de arrollamiento y atropellamiento, qué es lo que está pasando en los lugares en donde fallecen, y además qué pasa con los niños, que son otros actores vulnerables. Para niñas y niños de 5 a 17 años, los siniestros de tránsito son la segunda causa de muerte. Esta es una verdad devastadora que tenemos que cambiar, porque son perfectamente prevenibles. De estos siniestros, la mayoría de niños de 0 a 9 años fallecen también en arrollamientos y atropellamientos. Es por eso que vamos a estar trabajando en el tema de zonas 20, zonas 30, de reducción de la velocidad. Pero hay otro segmento de niñas y niños que están falleciendo dentro de los vehículos, y eso es muy preocupante. Así es, en los choques, en las colisiones vehiculares, cuando no tienen la suficiente seguridad, la seguridad que debe tener un vehículo para transportar, para movilizar a niñas y niños. Estos sistemas de retención infantil, como se llaman, como se conocen en términos generales, que básicamente son estos silloncitos que ponemos en los asientos traseros cuando los guaguas son pequeñitos y que pueden adecuarse hasta que cumplen cierta edad. Así es, y esto es muy importante en los cambios de política que tiene fijada la Organización Mundial de la Salud para volver más segura la movilidad en nuestro país. El que menos avanzado está es el tema de las sillas, de los asientos, sistemas retenedores de infantiles, ¿no? Y esto es lo que quiere decir es que no consta en la ley, no consta en el reglamento, no consta en las contravenciones, en el COIP. Simplemente no se habla acerca de estos dispositivos que son muy importantes, sobre todo para los niños más pequeños. No se habla, la Organización Mundial de la Salud habla, y vamos a ver un producto acerca de este tema en un momento, de un tamaño, de un peso específico de niños de una edad en la que ya pueden dejar de utilizar estos sistemas, pero si son más pequeños se vuelven más necesarios de implementar para la seguridad de niñas y niños en caso de un choque. Así es, vamos a escuchar y a ver además en el reprise de Radio Peatón en video los días viernes por la plataforma Muévete de Facebook, nuestro producto acerca de los sistemas de retención infantil. Síguenos en Muévete. Sistemas de retención infantil. Cuando hablamos de seguridad vial, hay un tema que no admite descuidos: la protección de niñas y niños dentro de los vehículos. Los sistemas de retención infantil, conocidos como SRI, salvan vidas. Está comprobado que su uso correcto reduce las muertes por siniestros de tránsito hasta en un 71% en bebés y entre un 54 y 55% en niños pequeños. No son un accesorio, son un elemento esencial de seguridad. Pero atención, no basta con tener un SRI. Es fundamental que sea el adecuado para la edad, el peso y la estatura del niño o la niña. Los asientos orientados hacia atrás son los más seguros para los más pequeños.
mientras que los asientos elevadores permiten que los niños mayores usen correctamente el cinturón de seguridad. Las cifras son claras y preocupantes. En Estados Unidos, solo en 2023, 555 niños menores de 13 años murieron en siniestros de tránsito, y 190 de ellos no llevaban ningún sistema de sujeción. Datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades muestran que 3 de cada 10 niños pequeños y más de un tercio de los niños entre 8 y 12 años que fallecieron en siniestros no estaban correctamente asegurados. A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud advierte que muy pocos países cumplen con una legislación adecuada sobre sistemas de retención infantil. Y aún así, el impacto es enorme. Se estima que más de 13.000 vidas se han salvado gracias a estos sistemas en las últimas décadas. Desde Radio Peatón lo decimos claro. Llevar a un niño en brazos, sin SRI o sin cinturón, no es cuidado, es riesgo. La seguridad vial empieza con decisiones responsables, incluso antes de arrancar el motor. Proteger a niñas y niños es una responsabilidad compartida. En la vía, cada vida cuenta. Sistemas de retención infantil. Cuando hablamos de seguridad vial, hay un tema que no admite descuidos: la protección de niñas y niños dentro de los vehículos. Los sistemas de retención infantil, conocidos como SRI, salvan vidas. Está comprobado que su uso correcto reduce las muertes por siniestros de tránsito hasta en un 71% en bebés y entre un 54 y 55% en niños pequeños. No son un accesorio, son un elemento esencial de seguridad. Pero atención, no basta con tener un SRI. Es fundamental que sea el adecuado para la edad, el peso y la estatura del niño o la niña. Los asientos orientados hacia atrás son los más seguros para los más pequeños, mientras que los asientos elevadores permiten que los niños mayores usen correctamente el cinturón de seguridad. Las cifras son claras y preocupantes. En Estados Unidos, solo en 2023, 555 niños menores de 13 años murieron en siniestros de tránsito, y 190 de ellos no llevaban ningún sistema de sujeción. Datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades muestran que 3 de cada 10 niños pequeños y más de un tercio de los niños entre 8 y 12 años que fallecieron en siniestros no estaban correctamente asegurados. A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud advierte que muy pocos países cumplen con una legislación adecuada sobre sistemas de retención infantil. Y aún así, el impacto es enorme. Se estima que más de 13.000 vidas se han salvado gracias a estos sistemas en las últimas décadas. Desde Radio Peatón lo decimos claro. Llevar a un niño en brazos, sin SRI o sin cinturón, no es cuidado, es riesgo. La seguridad vial empieza con decisiones responsables, incluso antes de arrancar el motor. Proteger a niñas y niños es una responsabilidad compartida. En la vía, cada vida cuenta. Y así es un tema vital, la protección de los más chiquitos dentro de los carros. Así que si nos están escuchando a esta hora, sabemos que muchas personas que están volviendo a su casa, algunos de ellos con sus guaguas, en el tráfico de Quito, si se están trasladando hacia alguno de los valles de alrededor de Quito, tengan en cuenta, es importante, muy importante cuidar a los más chiquitos y averiguar, investigar cuáles son los asientos que le quedan a nuestro vehículo, cuáles son los asientos que necesitamos para nuestros niños, si estamos por tener un bebé, si estamos con un bebé chiquito y tenemos un vehículo, por favor, tomemos en cuenta estas recomendaciones. Y si es que alguien que tiene poder, algún tema de decisión sobre estos temas, también pedirle una mano. El tema de los costos es súper importante. ¿Cuánto nos puede costar uno de estos asientos que cumpla con todas las normativas? Seguramente será bastante caro, no todos van a poder pagarlo, pero es necesario que tengamos estos dispositivos dentro de los vehículos, no por cumplir una norma internacional o por quedar bien a nivel internacional o por tener el semáforo en verde en estas políticas que se miden cada año en todos los países, sino por salvar vidas, ¿no? Las vidas de nuestros propios guaguas en los vehículos de hijos, sobrinos, hijitos de panas, de amigos, etcétera. Es
sumamente importante estas consideraciones acerca de los sistemas de retención infantil y hacerlos accesibles a todas las personas, que todos puedan pagar para salvar las vidas. Igual caso con el tema de los cascos de motociclistas, si nos podemos a pensar, un casco homologado, un casco que cumpla la norma, resulta sumamente costoso, ¿no? Los cascos que generalmente se compran las personas que conducen moto son los más baratos, o los que te regalan cuando te compras la moto, no sirven para nada exactamente en el momento de un siniestro y una colisión. No protegen para nada. Es importante hacer un gasto, sí, para quienes puedan hacerlo es más fácil decirlo, ¿no? Pero es importante que nos cueste algo, al menos no demasiado, y por eso este SOS para quienes puedan tomar decisiones sobre estos temas, pero es fundamental que sean dispositivos que salven realmente vidas, tanto los cascos como los sillones para niños y niñas dentro de los vehículos. Y tenemos otra llamada a la acción muy importante que hacerles a todas y a todos por el bienestar de nuestras niñas y niños cuando están caminando sobre las vías. Escuchemos, este producto es un nuevo producto de la Asociación de Peatones acerca de las zonas 20. Adelante. Zonas 20, donde la vida cruza primero. Hay un lugar en la ciudad donde la prisa debería detenerse, donde el acelerador pierde sentido, donde cada metro cuenta. Ese lugar es la zona escolar. En el mundo, cada vez más ciudades implementan lo que se conoce como zonas 20, áreas donde la velocidad máxima permitida para los vehículos es de 20 kilómetros por hora. Esto se da especialmente en entornos educativos. ¿Por qué 20 kilómetros por hora? Porque a esa velocidad un conductor tiene mayor capacidad de reacción, menor distancia de frenado, y en caso de atropello el riesgo de muerte disminuye drásticamente. A 20 kilómetros por hora el vehículo puede detenerse casi en el mismo espacio que ocupa un cruce peatonal. En cambio, cuando un auto circula a 50 kilómetros frente a una escuela, la distancia de frenado puede superar los 35 metros. Eso es más que el ancho de las avenidas más grandes de Ecuador. Las zonas 20 no son solo un número en una señal. Incluyen señalización visible, pasos peatonales accesibles, pintura llamativa en el asfalto, iluminación adecuada, presencia de agentes de tránsito y diseño urbano que obligue a reducir la velocidad. Porque los niños y niñas no se comportan como adultos en miniatura, son impredecibles, corren, se distraen, cruzan en grupo, y es la ciudad la que tiene que adaptarse a ellos, y no al revés. Ahora miremos nuestra realidad. En Ecuador, gran parte de los siniestros viales ocurren en zonas urbanas. Muchos planteles educativos están ubicados en avenidas de alto tráfico o calles sin infraestructura segura. Cruces sin semáforo, ausencia de reductores de velocidad, vehículos estacionados que bloquean la visibilidad. Implementar zonas 20 en entornos escolares ecuatorianos es una medida concreta, de bajo costo y alto impacto. No requiere grandes autopistas ni obras millonarias, requiere voluntad municipal, coordinación con autoridades educativas y control efectivo, pero también requiere corresponsabilidad. Padres y madres que estacionan en doble fila generan caos y riesgo. Conductores que aceleran para ganar el paso frente a una escuela ponen en peligro lo más valioso de una ciudad, su infancia. Reducir la velocidad frente a una escuela no es perder el tiempo, es ganar futuro. Si ves una escuela, levanta el pie del acelerador. Si eres autoridad local, implementa zonas 20 ya. Si eres parte de la comunidad educativa, exige entornos escolares seguros, porque donde hay mochilas, risas y recreos, la prioridad debe ser la vida. Zonas 20, más cuidado, más respeto, más ciudad.
este es el llamado a la acción que estamos haciendo desde Radio Peatón para todos los padres y madres de familia preocupados que conocen el entorno del colegio de sus hijas, de sus hijos, y que se preocupan por su seguridad vial. ¿Qué es lo que podemos hacer, Cari, en este aspecto? Los padres y las madres debemos también hacer abogacía para impulsar que el Estado y las organizaciones pertinentes luchen por conseguir estos sistemas de retención infantil que sean accesibles para todas y todos, que todas las personas puedan acceder de forma fácil a dispositivos homologados. Eso se puede iniciar como familias directas de los guaguas, por ejemplo. Y respecto a las zonas 20, si es que tú eres un padre de familia preocupado por lo que pasa en tu colegio, comunícate con las autoridades, habla con los rectores, habla con quienes están encargados el inspector, la seguridad a la entrada, a la salida de los estudiantes, para ver qué es lo que se puede hacer. Se puede solicitar junto al comité de padres, al colegio mismo como institución, una intervención del municipio para transformarle en una zona segura, y así de esta forma también estamos apoyando al proyecto del municipio de entornos escolares seguros. Así es. ¿Cómo crees que va avanzando este proyecto? No sabemos, no conocemos, y sería chévere tenerle a alguien de la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial y que nos cuente si es que avanza o no. Este proyecto, que también tenía la asesoría técnica de Bloomberg en todo el diseño, como se ha hecho en montones de sitios acá en la ciudad, y no solo en Quito, sino en otras ciudades a nivel nacional. También un llamado a la acción a los papás para que eviten dejar a los niños hacer doble, triple fila a la entrada de las escuelas, por ejemplo. Eso es súper peligroso porque hay niños que se bajan del bus y cruzan corriendo y ya llegan a la escuela. Son guaguas, no es que sean unos irresponsables, hay que tratar de acordarnos cómo éramos de chiquitos. Y si es que hay doble, triple fila, no hay suficiente visibilidad para cruzar las calles, por ejemplo. Eso es súper importante, que se procure utilizar el transporte institucional. Y también un llamado a la acción a las personas encargadas de los colegios, ¿no? Que los costos del transporte institucional de la escuela y colegios sean también accesibles a los padres y madres de familia, para que los niños se puedan transportar ahí de forma más segura. Así es, y a la vez el llamado a quienes están trabajando en el transporte de niñas y niños para actualizarse en el tema de seguridad vial, en el tema de cinturones, en el tema de sistemas retenedores infantiles, para que estos transportes para niñas y para niños sean también más seguros. Vamos llegando ya a la hora del corte de la radio aquí en Radio Pichincha. Vamos al corte y después de algo de música volvemos con más de Radio Peatón. Yeah. Hey, yo. Quito se camina. Amanece lento sobre el panecillo, la ciudad bosteza, se sacude el frío, las veredas cuentan historias bajito, pasos distintos, un mismo ritmo, aquí nadie sobra, nadie va de más, caminar nos junta, nos vuelve ciudad, no es carrera, no es bocina, es el tiempo puesto a favor, cuando el cuerpo avanza tranquilo, la calle también cambia de voz. Quito se camina, se vive mejor, con veredas anchas y sombra alrededor, árboles que cuidan, espacios para estar, una ciudad abierta para todas y todos igual. Quito se camina, sin miedo y sin prisa, el espacio público también es caricia. Rampas que abrazan cruces claros, nadie se queda fuera del paso diario. La accesibilidad no es un favor, es un derecho pintado en el suelo y la voz. Bastón, coche, silla o zapatillas, la ciudad responde cuando escucha a su gente. Cada esquina puede ser encuentro, cada árbol una razón para parar. Cuando el diseño piensa en las personas, la ciudad aprende a cuidar. Quito se camina, se vive mejor, con veredas firmes y verde alrededor, calles humanas, barrios en flor, menos ruido, más conversación. Quito se camina, se siente real, cuando el espacio público es para habitar. Caminar es memoria, es salud, es igualdad, es mirar a los ojos y volver a confiar.
Quito se camina, ciudad de verdad, donde nadie tropieza con la desigualdad, con árboles vivos, con suelo gentil. Caminar es futuro, es forma de vivir. Quito se camina y al caminar la ciudad se transforma, contigo al andar. Paso a paso, Quito florece bajo los pies. Empezamos el espacio del foro en Radio Peatón. Especialistas nos visitan para hablar de diversos temas: movilidad sostenible, espacio público, planificación urbana, derecho a la ciudad. Estoy más en el foro de Radio Peatón. Estamos iniciando un poquito tarde nuestro espacio del foro del invitado, así que vamos a sacarle el jugo a estos minutos a nuestro súper invitado de la tarde de hoy. Así es, y estamos este momento ya con Mario Muñoz, nuestro querido compañero que le conocimos en los temas de movilidad activa como ciclista urbano en nuestra ciudad, que actualmente cumple las funciones de coordinador en los temas de seguridad vial en la organización ENGAI, que es la incubadora de organizaciones sociales que trabaja como un área de Bloomberg aquí en nuestro país. Mario, durante este mes hemos estado conversando con varios actores de la ciudad sobre las perspectivas que hay en este año, para este año, acerca de la seguridad vial desde cada una de sus áreas. Cuéntanos, por el tema del tiempo y todo, y nos debes otra, un poquito, ¿cuáles serían las perspectivas como GAI? ¿Qué esperan para el país durante este nuevo año? Bueno, muchas gracias, Cari, gracias, Juanpa, por la invitación. Bueno, nosotros desde GAI lo que hacemos es apoyar a través de varios programas el esfuerzo de la sociedad civil. Por ejemplo, tenemos el programa más importante de la organización es de la lucha contra el tabaco. Pero también tenemos otros programas como salud alimenticia y seguridad vial. Dentro del programa de seguridad vial, nosotros aquí apoyamos a 9 países a nivel mundial, en África, en el Asia y acá en Sudamérica, en Latinoamérica estamos apoyando a organizaciones de México, de Colombia y de Ecuador. En Ecuador nos parece muy importante el apoyo a temas de seguridad vial porque, como ustedes ya lo han mencionado anteriormente, el Ecuador tiene la tasa de fallecidos por cada 100,000 habitantes más alta de Sudamérica. Incluso más alta que Colombia, que tiene una población muchísimo mayor que el Ecuador. Entonces, por eso el Ecuador, dentro de la planificación de GAI, es importante apoyar para que las organizaciones sociales cumplan sus objetivos. Los objetivos que apoyamos en las organizaciones sociales en temas de seguridad vial es justamente que se reformen o que se aprueben leyes que salven vidas y que estas leyes estén alineadas a las mejores prácticas internacionales. Así que nuestra perspectiva como organización es que en el Ecuador se escucha a las organizaciones sociales, que los tomadores de decisiones, los políticos, escuchen los pedidos de las organizaciones sociales para poder implementar leyes que salven vidas y obviamente derivadas de las leyes, planes, programas y que sobre todo se asignen recursos, porque hay que recordar que obviamente la ley es una parte importante para poder salvar vidas y para poder generar una política pública, pero un aspecto fundamental que complementa el tener normativas sólidas es asignar recursos. Entonces, hasta ahí nosotros como expectativa tenemos que este año las organizaciones sociales están haciendo una lucha bastante
importante para poder contribuir en las reformas, principalmente de la ley de tránsito y del COIP relacionadas a las sanciones de tránsito. Y están topando temas súper importantes, principalmente basadas en los 5 factores de riesgo, los 5 factores de riesgo más importantes a tomar en cuenta en temas de seguridad vial, y el principal obviamente es la velocidad. En el tema de la ley de tránsito nos parece súper importante, primero, defender las cosas positivas que tiene la ley, y eso están haciendo las organizaciones sociales, y es este límite de 50 kilómetros en zonas urbanas. También algo bueno que tiene la ley es el límite máximo en la red estatal o a nivel nacional, que es 100 kilómetros. Estos dos límites son recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para tener una normativa que cuide y proteja la vida de las personas en torno a la velocidad. Y también sabemos que las organizaciones sociales están tratando de abogar para que el tema de 30 kilómetros en zonas de tráfico calmado sea obligatorio. Exactamente, y donde predominan más el flujo de peatones, de ciclistas, en donde comparten la vía los vehículos motorizados y los actores no motorizados, es importantísimo bajar la velocidad, y actualmente la ley lo contempla, pero como una cuestión opcional para los municipios. Entonces esto tiene que ser de manera obligatoria, si quieren. Exactamente. Y lo otro que nos parece súper importante que están trabajando en la reforma a la ley y que están tratando de impulsar las organizaciones sociales es justamente lo que está haciendo la Asociación de Peatones, que es trabajar en favor de los niños. Es importante que el Ecuador comience a hablar sobre los asientos de retención infantil, que salvan vidas, las vidas de los pequeños, y acá no tenemos esa cultura. ¿Por qué? Principalmente porque no está estipulado en la ley el uso obligatorio de asientos de retención infantil, ¿no? Entonces, tenemos unas buenas expectativas de que los tomadores de decisiones escuchen a las organizaciones sociales en las reformas a la ley, y pues bueno, las reformas al COIP ya han conversado alguna vez en el programa, y es básicamente poder tener este límite máximo de alcohol en sangre para jóvenes y conductores novatos. Es súper importante porque ustedes mismos, en las cifras que yo vi en el programa anterior, que invitaron a otra colega, conversaron que los más afectados en la pandemia, digamos, de siniestralidad son los jóvenes, ¿no? Entre 18 y 39 años, me parece. Es importante tener una escala de alcohol en sangre máximo para jóvenes y conductores novatos, para poder contribuir en salvar la vida de este grupo etario que es el más afectado en esta pandemia. Así que hasta ahí, Cari. Es un montón, es lo que queda por hacer, pero ahí estamos. Mario, yo tengo una pregunta. La velocidad es el factor de riesgo que causa mayor letalidad, mayor cantidad de muertos en las vías. Y estamos viendo que hay una campaña en estos días de parte de la coalición Movilidad Segura, súper importante para volver a activar los radares, que son estas cámaras salvavidas que ayudan a controlar la velocidad como medios tecnológicos. ¿Qué opinión tienes acerca de este tema? ¿Cómo estás viendo a la sociedad civil, cómo se está planteando? ¿Cómo estás viendo a las autoridades? ¿Crees que va a existir una apertura para volver a reinstalar de esto? ¿Se pueden reinstalar inmediatamente? ¿Cuál es tu opinión del tema? Bueno, excelente pregunta, Juanpa. Yo lo que creo es que la campaña es buenísima. O sea, esta campaña de la coalición es súper buena porque está poniendo en la agenda política un problema real, que es la falta de controles de velocidad. Así es, gravísimo, ¿no? Es gravísimo porque, bueno, hay varias teorías, hay varias razones de cómo se dejó de controlar la velocidad, y lo que está intentando hacer la coalición es llamar la atención de los tomadores de decisión, en este caso principalmente del Ministerio de Transporte, para poder trabajar en conjunto con esta institución pública y poder hacer una hoja de ruta, ¿no? Y poder reactivar el tema de los controles de velocidad.
Yo lo que creo es que el tema de la velocidad es un tema que no se entiende muy bien todavía en el Ecuador. Es el factor de riesgo más peligroso y lo debemos controlar, ¿ya? Y a esto a veces tanto la sociedad o los conductores de autos, incluso las ¿cómo se llama? Las asociaciones de transporte, ya sea pesado o transporte público, creen o pensamos incluso como sociedad que el control de velocidad está mal. ¿Pero por qué? Porque todos sabemos a veces esto se puede prestar a un tema de corrupción. Pero hay que atacar la corrupción como tal. No hay que atacar el tema del hecho de los controles de velocidad. Claro. Si es que en los controles de velocidad hay actos de corrupción, los municipios, el gobierno nacional tiene que atacar la corrupción, no eliminar los controles. Es como, por ejemplo, el ejemplo de la agencia de tránsito. Identificaron que había indicios, digamos, ¿no?, de corrupción dentro de la agencia de tránsito y están atacando el problema. Otra cosa sería que eliminen la agencia de tránsito. Entonces, claro. O sea, y esa práctica no la están haciendo con respecto a los controles de velocidad. Tienen que atacar la corrupción en torno a estas medidas de controlar la velocidad, pero no pueden eliminar el control de velocidad, porque caso contrario, primero no se estaría cumpliendo la ley. Segundo, si es que no se controla, yo te estoy sincero, hasta uno cuando maneja a veces excede la velocidad, y si no lo controlan, o sea, si no hay sanciones, uno tiene carta abierta para hacerlo. Te relajas, claro. Y cuando uno está de apuro también puede cometer el error. No somos perfectos de manejar a exceso de velocidad, pero los controles son súper importantes para el cumplimiento de la ley. Obviamente no es lo más importante el control. Sabemos que los controles tienen que estar acompañados de campañas de comunicación, porque la idea no es sancionar. La idea es que la gente no exceda la velocidad. Cambie su comportamiento, ¿no? Iba a preguntar sobre eso, conociendo tu profesión, eres psicólogo. ¿Cómo nos metemos en la cabeza de la gente que, por ejemplo, cuando se pusieron los primeros radares, dispararon a los radares en la ruta viva? La gente de Cumbayá, qué pena decir, los whiskies han de haber sido, se paraban ahí y dispararon los radares para inhabilitarles y poder correr a toda velocidad. ¿Cómo hacemos para realmente meternos en la cabeza de la gente de los Nikis Laudas y los Dayton Senas que tenemos en Torettos, los Torettos, sí, que esos son de mi época, ahora los Torettos, que también ya están viejitos. ¿Cómo hacemos? ¿Qué se puede hacer? Bueno, lo importante, o sea, yo creo que hay una... o sea, la gente percibe que la ley no se cumple. Entonces, para poder tener un cambio de comportamiento, hay varias formas, ¿ya? La primera, la que yo pienso, es que cambiando la normativa y teniendo controles del cumplimiento de la norma, se puede cambiar el comportamiento. Pero también puedes cambiar el comportamiento a través de campañas de comunicación. Puedes influir en el comportamiento de una persona. Por eso, por ejemplo, carreras como la publicidad, el marketing, utilizan teorías psicológicas para lograr convencer que un determinado cliente compre un producto. Se puede persuadir a través de campañas de comunicación. También existe el tema de la educación. La educación es muy buena, pero es un aspecto muy a largo plazo. Porque la educación, lo que prácticamente, o sea, eso sería lo ideal, cambia la cultura. Pero es bien lento. Es bien lento y se necesita bastante tiempo. Y a veces eso no podemos darnos ese lujo. Tenemos que trabajar en temas educativos, tenemos que trabajar con temas de campañas, tenemos que trabajar con temas de control. Porque todo sirve. Y lo ideal sería que todo usemos como una estrategia integral. Y también, y esto lo han conversado también ustedes aquí en su programa, un aspecto importantísimo para modificar el comportamiento es el diseño de la infraestructura. Claro. Nuestras calles no son diseñadas para poder controlar la velocidad. O sea, una cosa es que te pongan un letrero, que te pongan una normativa, que te pongan un letrero y que diga esta vía es de 50 kilómetros. Pero si la vía tiene tres carriles, ¿no es cierto? O sea,
cualquiera le puede meter 120 kilómetros y no pasa nada, porque por diseño la vía, y sin controles, porque por diseño la vía te permite. Entonces hay que trabajar en esto también, de ser congruentes en el límite de velocidad, el respeto a la ley y cómo está diseñada la vía para cada función. Exactamente. Así es, Mario, nos quedamos con esas palabras, estamos ya sin tiempo. Les agradecemos por escucharnos, gracias por ese minuto extra, Patito. Te comprometemos, Mario, a volver y nos vemos la próxima semana aquí a través de Radio Peatón para seguir conversando acerca de todos estos temas tan importantes. Chao, chao. Nos vemos. Radio Peatón, se acaba otra edición. La calle es tu espacio, tu decisión. Paso a paso cambia la ciudad. Movilidad con humanidad. Nos encontramos en la próxima esquina, porque cuando caminas, la ciudad camina contigo.